Hola, chicas y chicos de primero de secundaria. En esta oportunidad estaré compartiendo el área de ciencia y tecnología. Bienvenidos y bienvenidas. Quien les saluda la profesora Angélica Carguas. Aquí tenemos un pensamiento. Nos dice, el experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Así que vamos a esta aventura. Entonces, ¿cómo encontramos la ciencia y tecnología en la vida cotidiana? Vamos a ver. Cada mañana cuando nos levantamos, disponemos de variados recursos que nos hacen la vida más cómoda. Así, utilizamos una pasta dental para cepillarnos los dientes. Confiamos en su inocuidad y en que nos protegerá de las caries. Mantenemos en buen estado nuestros alimentos en el refrigerador. Utilizamos un medio de transporte para ir al trabajo. Vemos en la TV noticias que nos hablan del calentamiento global, de cómo hay nuevos tratamientos para enfermedades que antes no se podían, y de cómo es que las mascarillas son hoy en día nuestro escudo contra el COVID-19. Luego de esta pequeña lectura, reflexionemos. ¿Qué rol cumple la ciencia y tecnología en nuestra vida? ¿Qué debemos saber los ciudadanos para mantener una calidad de vida saludable? ¿Qué rol está cumpliendo la ciencia y las investigaciones del COVID-19 y su prevención? ¿Qué rol está cumpliendo la tecnología para enfrentar al COVID-19? Todas estas preguntas probablemente te las has hecho tú y por eso les estoy invitando a que reflexionen cada respuesta que ustedes están proponiendo en este momento. En un mundo repleto de productos de la indagación científica, la alfabetización científica se ha convertido en una necesidad para todos. Todos necesitamos utilizar la información científica para realizar opciones que se plantean cada día. Todos necesitamos ser capaces de implicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la tecnología. Observemos estas tres imágenes. Luego de observar estas tres imágenes, ahora debes responder. ¿Consideras que tienes información suficiente para decidir si consumes productos transgénicos? Aquí podemos ver, este tomate es un producto transgénico. ¿Y por qué le llamamos transgénico? Y por ello dice acá, ¿consideras que tienes información suficiente para decidir si consumes productos transgénicos? Número 2. ¿Apoyas la explotación minera? ¿Tienes tú información suficiente para apoyar la explotación minera? ¿Qué nos dice en la pregunta 3? ¿Consideras que tienes información suficiente para decidir si te lavas o no las manos para prevenir enfermedades? Y ¿consideras que tienes información suficiente para decidir si puedes reusar las mascarillas quirúrgicas? Entonces ahora te invito a que justifiques cada una de tus respuestas. Luego de haber respondido cada una de las interrogantes que se te ha propuesto, donde decía si tenías o no información suficiente, leamos ahora aquí. Nos dice que para dar respuestas, y te decía si tenías información suficiente, ¿qué implica? Implica partir de la convicción de que todas y todos pueden acceder al conocimiento científico y dar espacios en los procesos de aprendizaje al error, a la búsqueda, al aprender con otros y de otros, al trabajo colaborativo para realmente contribuir a desarrollar la creatividad. Llegando a este punto, entonces, cabe preguntarse, ¿qué son la ciencia y tecnología? Aquí en la imagen podemos observar una maestra con sus estudiantes haciendo ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia?
La ciencia es el resultado del esfuerzo del ser humano por la comprensión del medio en el que vive, fruto de la permanente búsqueda de respuestas a las preguntas que se plantea sobre sí mismo y sobre todo lo que le rodea. En este proceso, construye una representación del mundo que da origen a una forma de pensamiento y al conjunto de conocimientos. Entonces, hasta aquí tenemos la definición de lo que es ciencia. ¿Qué es la tecnología entonces? Cuando se habla de tecnología, es necesario una mirada al camino recorrido por la humanidad hasta la fecha. El ser humano, en su lucha por la supervivencia, tuvo que hacer uso de su ingenio para lograrla. Por ejemplo, probablemente intentó cazar con una infinidad de recursos hasta encontrar algunos que le permitieron tener éxito en su cometido. Puede que al principio haya perseguido con rocas a sus presas sin mucho resultado, hasta elaborar una lanza que le permitió cazarlas desde una mayor distancia y con mayor efectividad. La tecnología en nuestros tiempos. Tenemos un robot y un niño usando la mascarilla. Será el tiempo del coronavirus, el COVID-19. ¿Qué estará haciendo la tecnología para contrarrestar el coronavirus? Continuemos. Ahora les voy a indicar qué competencias vamos a desarrollar en el área de ciencia y tecnología y en qué competencia nos vamos a ubicar en esta oportunidad. Las competencias que nos acompañan en el área de ciencia y tecnología es: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Número 2. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y por último, la tercera competencia es: indaga mediante métodos científicos para construir conocimiento. Entonces, ¿dónde se van a ubicar en esta oportunidad las chicas y chicos de primer año de secundaria? Nos vamos a ubicar en la competencia indaga, lo que quiere decir que vamos a hacer una investigación. Entonces, ahora sí, tenemos que estar mucho más atentas y atentos y tomar nota a lo que viene ahora. Para poder desarrollar una investigación, tenemos que seguir los pasos del método científico. ¿Y cuáles son esos pasos que debemos seguir? El primer paso que debe seguir un investigador es la observación. Tenemos que ser bastante observadores. Luego, paso número 2, debemos plantear el problema. Por eso aquí nos pone una interrogante. Tenemos que hacernos preguntas. Paso número 3, plantear hipótesis. ¿Y qué son hipótesis? Son las posibles respuestas al problema. Paso número 4, tenemos que hacer la experimentación para comprobar si las respuestas que estamos dando son o no las acertadas. Paso número 5, tenemos que analizar los resultados obtenidos de la experimentación. Y paso número 6 es dar las conclusiones. Y a partir de acá podemos nosotros estar generando nuevos conocimientos. Así que para más detalle lo vamos a presentar en otro video. Para desarrollar nuestra investigación, primero les voy a mostrar un ejemplo. A partir de ese ejemplo, tú vas a poder guiarte, volver a revisar y desarrollar tu investigación. Entonces tenemos como ejemplo esta situación. Nos dice: la maestra Angie ha visto que algunos de sus niños de su vecindad juegan con patinetas y juegan con ellas durante la tarde. Caso número 1, tenemos la patineta. Caso número 2, un niño
sobre la patineta. Está jugando, ¿no es cierto? Caso número 3, 2 niños sobre la patineta y una niña empujando a los niños con la patineta. ¿Qué vamos a investigar de estos casos? Como les decía, el primer paso es la observación. ¿Qué podemos investigar a partir de aquí? Entonces dice, luego la maestra Angie les dice, si empujo la patineta con la misma fuerza en los 3 casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Ahora te invito a que tú propongas tus posibles respuestas. Aquí les estoy planteando el problema. ¿Cuál es el problema? Dice, miren, si empujo la patineta con la misma fuerza en los 3 casos, ¿de qué dependerá que tengan más o menos recorrido? Volvamos a observar. Caso número 1, la patineta sin ninguna persona sobre él. Patineta número 2, o caso 2, perdón. En el caso número 2 tenemos a un niño sobre la patineta. En el caso número 3, 2 niños sobre la patineta. Plantea tus respuestas para poder seguir avanzando. Bueno, luego que has tenido tu tiempo, probablemente ya tienes tu posible respuesta. Esa posible respuesta la vamos a denominar hipótesis. Entonces, en esa hipótesis que has propuesto, debes establecer la relación entre lo que se observará y cómo se espera lo que suceda. Por lo tanto, recuerda que una hipótesis debe ser una afirmación capaz de ponerse a prueba. Es decir, tienes que experimentar. Ahora, el ejemplo que estamos siguiendo son 3 casos, ¿no es cierto? La patineta vacía, la patineta con un niño y la patineta con 2 niños. ¿Y cuál era la pregunta frente a esa situación? Nos decía, si empujo la patineta con la misma fuerza en los 3 casos, ¿de qué dependerá que tenga más o menos recorrido? Esto es el planteamiento del problema. ¿Y cuál es la posible respuesta? Probablemente muchos de ustedes se han aproximado. La probable respuesta es, si se empuja la patineta con una misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia antes de detenerse. Ya está, miren, esta es la pregunta, el planteamiento del problema. Esta es la respuesta, la posible respuesta al que le vamos a denominar hipótesis. Pero hay algo más que tienen que saber ustedes. En esta respuesta que hemos colocado, ya que es la hipótesis, esta respuesta que estamos observando aquí, nos preguntamos, ¿qué cambia en este caso y qué se mantiene igual? ¿Qué está cambiando aquí en mi posible respuesta y qué se mantiene igual? Observa, cuando decimos se empuja con la misma fuerza, quiere decir que en los 3 casos la fuerza tiene que ser constante, tiene que ser la misma fuerza en los 3 casos. Por lo tanto, decimos que la fuerza no cambia, se está manteniendo igual. Pero entonces, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es la patineta vacía y la patineta con 2 niños. Por tanto, la masa que lleva la patineta es lo que manipulamos. O sea, nosotros podemos hacer el experimento con la patineta vacía. Luego subimos a una persona, hacemos el experimento. Subimos a 2, también podemos subir a 3, también es posible. Eso es lo que estamos manipulando, mas no estamos manipulando el lugar donde se está desplazando la patineta, tampoco la estructura de la patineta. Simplemente estamos manipulando la masa que lleva la patineta. ¿Y qué es la masa? Bueno, la masa en este caso es la cantidad de masa propiamente dicha que llevamos en el cuerpo, ¿correcto?
A la masa se le conoce como el peso por la gravedad, que más adelante les voy a ir explicando. Y bien, acá dice, miren, la distancia que se recorre dependerá de si la patineta está vacía o con los dos niños. Fíjese, ¿ven? Entonces, en esta posible respuesta que ustedes planteen, tienen que cuidar que debe haber afirmación que cambia y que se mantiene igual. ¿Por qué? Porque vamos a someterlo a una experimentación. ¿Correcto? Sigamos avanzando entonces. Continuando entonces. En el lenguaje científico, a estos elementos que les decía que cambia o no cambia, se le llama variables. La primera que no cambia, en este caso era la fuerza, se mantenía constante, ¿no es cierto? Con la finalidad de que no afecte el resultado. Entonces, a esta se le va a denominar variable controlada o interviniente. Ya tenemos la primera variable. Ahora, la que se manipula y modifica según se experimenta se llama variable independiente. Y finalmente, la que cambia como consecuencia de la manipulación de las variables independientes se llama variable dependiente. Entonces, en una investigación vamos a tener una variable controlada o interviniente, una variable independiente y una variable dependiente. Ahora, cuando se quiere comprobar o refutar una hipótesis, que es la que habíamos planteado, se debe cuidar el manejo de las variables. Lo que les mencionaba, tenemos que tener bastante cuidado en esas variables que vamos a ir colocando, de tal forma que los resultados no sean dispersos y se tenga claridad sobre cómo la variable independiente influye sobre la variable dependiente. Bien, chicas y chicos, entonces hasta aquí estamos viendo el planteamiento del problema, el planteamiento de la hipótesis y estamos identificando qué variables están en esa situación. Espero que todo esté mucho más claro. Sigamos con nuestro ejemplo donde estamos viendo los tres casos. El caso de la patineta vacía con un niño y con dos niños. Habíamos dicho que aquí en cada uno de ellos vamos a utilizar la misma fuerza. ¿Y qué está variando? Aquí está vacío, aquí hay un niño y aquí hay dos niños. Lo que estaba variando, habíamos dicho, es la masa que se está colocando sobre la patineta. Y la fuerza que se ejerce es la misma. Entonces, identifiquemos. Miren, la variable independiente es la masa que carga la patineta. Lo que les decía, ¿no? Va un niño, dos niños, tres puede ser. Esa es la variable independiente. Es la característica que se modifica en un experimento, que es lo que el experimentador va a manipular. ¿Pueden hacer este experimento? Por supuesto que sí lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces, teniendo una patineta, hacemos esta experimentación. Ya, esa sería la variable independiente, por favor, a tener en cuenta. ¿Cuál es la variable dependiente? Es la distancia que recorrerá la patineta. Entonces, esta es la característica que varía como consecuencia de la manipulación de la variable independiente. Miren, entonces tengo la variable independiente, tengo la variable dependiente. En este caso es la distancia. ¿Ustedes creen que si ejerzo la misma fuerza en estos tres casos, la distancia recorrida será la misma? Por eso tendríamos que someterlo a una experimentación. Pero cuidado, estamos haciendo un ejemplo, ¿ya? ¿Qué variable nos falta? Nos falta la variable controlada o interviniente. ¿Y qué viene a ser esa? Habíamos dicho que es la fuerza con la que se impulsa la patineta con su carga. Por eso se pone como condición en los tres casos que se aplique la misma fuerza.
en el lugar del experimento debe ser el mismo. Por ejemplo, una superficie plana, lo que les decía, ¿ve? Tampoco es que hoy día experimento en el parque y mañana voy a hacer mi experimento con 2 niños o el vacío en la playa. Eso no. Entonces, eso es lo que te está diciendo que es la variable controlada o interviniente. Es la característica que se mantiene constante cada vez que realicemos el experimento. Entonces, podrías realizar las veces que sean necesarias este experimento, pero teniendo en cuenta la misma fuerza y que sea en la misma superficie. El esquema sería así, miren. La variable independiente es lo que el investigador manipula. En este caso, ¿qué estamos manipulando? La cantidad de masa sobre la patineta. ¿Qué va a afectar? Va a afectar a la variable dependiente, que estamos representando con VD, variable dependiente. Aquí también podemos volver un momento y la variable independiente es VI. Ahora, ¿qué es la variable dependiente? Es la respuesta del sistema que depende de la manipulación de lo que está haciendo el investigador. Entonces, con este ejemplo, espero que ya esté mucho más claro qué es la variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. Aquí vamos a ver una nota sobre la investigación. Recuerden, chicas y chicos, que es importante tener organizado la información que vamos encontrando y mucho más anotar las observaciones que estamos haciendo en un experimento. Entonces, para organizarnos mejor, vamos a utilizar una tablita de doble entrada donde hemos colocado la pregunta de indagación, las variables y la hipótesis de indagación. Ejemplo, una pregunta de indagación, miren, ¿por qué algunos materiales se calientan más rápido que otros? Y probablemente en este momento esté surgiendo muchas ideas en ustedes. Esas ideas o posibles respuestas la vamos a denominar hipótesis de indagación. Ahora, ¿qué debemos encontrar en la pregunta de indagación que también debe estar presente en la hipótesis de indagación? Debemos encontrar la variable independiente, la variable dependiente y la variable controlada. ¿Cómo debo redactar mi hipótesis? Este es un ejemplo, ¿ya? Pero no necesariamente es una fórmula. Tu hipótesis puedes redactarlo de la siguiente manera. Si, acá pones, ¿no? Si va a depender de la investigación que estés haciendo, ojo, ¿eh? Si hago algo, entonces esto ocurrirá. ¿Ya? Entonces aquí te estoy dando un ejemplo de cómo puedes redactar tu hipótesis. Pero para que esta idea quede mucho más clara, vamos a verlo con el ejemplo que estamos desarrollando. La pregunta que hacía la profesora Angie inicialmente decía, ¿no? Si se empuja una patineta con la misma fuerza en los 3 casos diferentes, expliquen. ¿De qué dependerá que tengan más o menos recorrido? Ya está. Ahora, ¿cuál era la variable independiente? La variable independiente era la masa, ¿no? O sea, la carga que llevaba la patineta. ¿Y cuál era la variable dependiente? La variable dependiente es la distancia que recorre. ¿De qué depende la distancia que recorre? De la cantidad de masa que carga la patineta. Y en este caso, ¿cuál es la variable controlada? Es la fuerza con la que se empuja la patineta, porque nos decía que se debe utilizar la misma fuerza. Otra cosa que podíamos controlar nosotros era el lugar del experimento, la superficie donde realizo ese experimento. También se puede controlar otras condiciones, pero estas deben ser las mismas si deseamos que los resultados sean siempre comprobables entre sí. A tener en cuenta. Entonces, aquí les estoy mostrando el ejemplo de cómo ya estamos organizando la investigación con la pregunta, con la variable y cuál era la hipótesis de nuestro ejemplo. Decía,
Si se empuja la patineta con una misma fuerza, mientras más carga lleve, recorrerá menos distancia antes de detenerse. Fíjense, ¿ve? Entonces, ¿cómo vamos a ir organizando nuestra investigación? Ahora sí, espero que con todo esto haya quedado mucho más claro la idea de cómo hacer una investigación. Uno, hemos visto los pasos que debe seguir el método científico, que era la observación, y hemos partido de ahí, ¿no? A partir de la observación de las imágenes de cada caso, se ha planteado la pregunta, se ha propuesto una hipótesis y se ha identificado las variables. Muy bien, hora de poner a prueba todo lo que he aprendido. Dice, aquí te presento algunas imágenes de mascarillas quirúrgicas. A partir de ello, tú tienes que plantear un problema. Planteas un problema a partir de lo que estás observando aquí. O quizás de tu propia experiencia, ¿ya? No necesariamente acá, no te restrinjas. Si tienes algo más que tú has observado, lo colocas. Ya dice plantear un problema. Luego su hipótesis y finalmente debes identificar las variables. Entonces te invito a que elabores el mismo cuadrito que se propuso en el ejemplo y vayas completando tu problema que deseas plantear a partir de lo que estás observando o lo que conoces acerca de las mascarillas quirúrgicas. Entonces, a partir de tu observación, te invito a que completes esta tabla. Aquí colocarás la pregunta de indagación. Por aquí vas a identificar las variables y en esta columna vas a colocar tu posible respuesta, que viene a ser la hipótesis. Muchas gracias, chicas y chicos de primer año de secundaria. Nos estaremos volviendo a ver en el siguiente video e ir ampliando nuestro conocimiento de cómo debemos desarrollar una investigación. Hasta la próxima.